¿qué es en sí la ideología de género? ¿A qué nos referimos con esas dos palabras, tres palabras, cuatro palabras? Ideología de género. Amén. Bueno, yo creo que lo que más me alegra de todo es lo último que usted decía, hermano Adonai, en cuanto al conocimiento que tenemos del Señor, porque Ujú, a pesar de que la ciencia obviamente no avala en ningún sentido científicamente esta creencia, pues es muy fácil ser arrastrado por esta corriente, pero en realidad la ideología de género es una corriente política, no tiene ni siquiera un fundamento científico ni psicológico, que afirma que a pesar de que hay una obviedad anatómica y biológica que demuestra que todos correspondemos a una naturaleza fija, es decir, estamos bien definidos anatómicamente, biológicamente, psicológicamente. Lo que ella pretende es crear la idea de que nosotros somos consecuencia de una construcción cultural, es decir, no somos construidos por la naturaleza, por la biología, sino que somos construidos sexualmente por la cultura. Entonces es básicamente como hacer un desarraigo al ser humano de la biología y darle el poder a él mismo de que decida cómo se autopercibe y lo que la hace aún más peligrosa es no solamente que él tenga el derecho de decidir cómo percibirse, sino que nos obliga a su entorno, a su círculo social, en cualquier lugar donde esté. ujú. Entonces, no es solamente un daño a la integridad personal, sino es una presión social que le obliga incluso a nivel legal a quien esté a su alrededor a llamarlo en la manera en que él se autopercibe, aunque para su entorno sea obvio que es del sexo contrario. Bien, me parece muy interesante, hermana Adriana, antes de que mis hermanos también den su opinión respecto a esto de la definición básica de la ideología de género. Que usted dice, no, desde la ciencia no hay ningún estudio serio, pues, que avale esta filosofía, digámoslo así. Porque de lo que uno escucha por allí, argumentos contrarios, pues, a lo que nosotros defendemos, uno escucha que hay estudios científicos, tanto de la psicología, estoy leyendo aquí de un argumento de esos a favor, pues, de esa ideología, ¿no? Hay estudios científicos desde la psicología, desde la antropología, desde la sociología, que mmm, se alinean, digamos, con esta filosofía de la ideología de género. Pero no dicen cuáles estudios, ¿no? No dicen cuáles estudios son. Los estudios nada más de que hay. Pero, pues, frente a este argumento, escuchamos lo que es de la hermana Ariana, pues no hay un estudio serio que avale, ¿sí? Que valide, pues, científicamente hablando, este modo de comportamiento. Y, pues sí, interesante esto de que si alguien se percibe a sí mismo, aunque es un hombre, se percibe como una mujer, que es lo que se trata, ¿no? La identidad, o más bien, la ideología de género habla de la identidad del género, ¿no? Que la identidad del género, no, como decía la hermana, no depende de mi sexo con el que nací, sino de una construcción, más bien es lo que dicen, una construcción, tanto social, pero que depende mucho de mí mismo. Entonces, si un Es, hombre se percibe a sí mismo como mujer, quiere que los demás también lo perciban como mujer, o sea, que todos caigamos pues eh, en la corriente, misma claro. Eh, manera la, de la, pensar. lo interesante es que todo esto empezó a desarrollarse a partir de una teoría, que es la teoría del gen gay, Uh -huh. que es una teoría que afirma que afirmaba, porque ya luego se desmintió, que existía un gen gay que pasa de generación en generación y la verdad es que científicamente, retornamos otra vez a la ciencia,
Los genes no hacen homosexual a la gente, sino que ponen una base más bien química para que reaccionemos a nuestro entorno, reaccionemos a la conducta. Hay una parte biológica que ya está determinada, que en ninguna manera ha podido descubrirse que tenga un componente que haga un trastorno en cuanto a la identidad sexual, pero más bien es el entorno en el cual el individuo se forma, el ejemplo que recibe de sus padres, la relación de pareja es sumamente vital para el niño, no solamente la relación entre el padre y el hijo, sino la dinámica que los padres llevan como pareja. Así que se han descubierto, hablando ya en cuanto a la ciencia, que algunos medicamentos que toman las mujeres embarazadas podrían tener una tendencia en cuanto a masculinizar o feminizar en alguna forma el cerebro de los niños. Sin embargo, aún en ese caso, lo cierto es que es el entorno el que va a cobrar mucho peso en la formación del niño y el que le va a aportar herramientas para que se desarrolle su identidad. Así que los genes no son responsables de una influencia directa, pero esto se ha hecho porque es un mito que se ha creado para excusar en cierta manera el homosexualismo y fue hecho por un doctor por allá en los 90, en el 91, el doctor Levey, que hizo una examinación de algunos racimos de, decirlo así para hacerlo más entendible, de neuronas que se llama el hipotálamo en el cerebro de los varones, sobre todo, y encontró algunas diferencias que podían alterar la conducta, pero lo que él no sabía era si directamente esas diferencias causaban realmente un daño en cuanto a la identidad sexual. Y esas diferencias fueron causadas, o esos daños cerebrales fueron causados directamente por la infección de esa pandemia que hubo, todavía existe, pero pues es ya menos, nos preocupa un poquito menos porque ahora hay cosas peores. Sin embargo, sigue siendo una enfermedad sumamente triste, que es el HIV o el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, que en varones activos hacía como un daño a la región del hipotálamo. Y ese breve estudio, porque fue en realidad muy breve, creó el mito de que al haber una mutación pequeña, también creaba una tendencia hacia el homosexualismo. Sin embargo, claro, el estudio hizo un boom, sobre todo para las corrientes políticas, para la publicidad, y todo eso proliferó y ayudó a asentar mucho más el activismo gay y todos los titulares en el mundo, pero hasta entonces el mismo Levey no sabía que sabía profundamente que él no había creado, no había descubierto ningún gen gay, y él mismo lo dijo muy claramente, y quiero leerlo de manera literal. La conclusión de ese estudio fue: no es importante insistir en lo que no he encontrado. No he encontrado que la homosexualidad sea genética, ni he encontrado una causa genética para ser gay. No he demostrado que los hombres gays nazcan así, que es el error más común a la hora de interpretar mi trabajo. Así que esa conclusión obviamente no tuvo mucha difusión en los medios de comunicación. Sí. No sé, William y Tomás, si quieren hacer algún aporte sobre la definición de la ideología de género. Adonai, no, me parece que nuestra hermana ha planteado muy bien lo que es el concepto de ideología de género, y realmente el pensamiento es, o la concepción que se trae con él, es que es desarraigar a nuestra sociedad de lo que es la sexualidad y de lo que realmente está con nosotros de manera natural.
Y ese es el pensamiento que se ha venido trayendo. Y quisiera pues adentrarme un poquito aquí en otra área, y es todo el proceso que ellos están llevando, ¿no? Ellos han desarrollado una agenda, un documento que ellos lo definen como la contrasexualidad, y es la manera de presentar a los hombres y a las mujeres, como decía nuestra hermana, simplemente como un efecto de una construcción nuestra, descartando con ello todo lo que es la ciencia, lo que dice la biología, lo que dice la química y todo lo que esas ciencias afines a esta temática han demostrado y se ha comprobado. Así que, y dentro de ese contexto, dentro de ese documento de la contrasexualidad que ellos hablan y en el que tratan de hacer mucho énfasis, han tratado de mostrar al hombre como un ser perverso, como un ser que ha venido haciendo gran daño a la sociedad, y de esa manera esto ha venido tomando fuerza. Se ha mostrado de tal manera al hombre que precisamente se deja decir que el hombre se encargó de someter a la mujer como medio de reproducción. Así que esto ha llevado y sigue llevando a mostrar que, lejos de lo que dice la ciencia, esto es más bien un constructo, como decía nuestra hermana, desde el ámbito político, desde el ámbito administrativo, pero sí con unos tentáculos muy fuertes, y que de pronto ahorita, cuando hablemos de el peligro de esto, podremos hablar de lo que son esos tentáculos y el perjuicio que esto trae y todos los medios que están detrás de todo esto. Tomás. Yo estuve revisando allí una página muy conocida dentro de este entorno, y hay una definición en la página web de esta sociedad de Planned Parenthood. Y entonces ellos definen allí que la identidad de género, escuche bien, es cómo te sientes en tu interior y cómo expresas tu género a través de tu manera de vestir, de comportarte y de tu apariencia personal. Entonces, insiste, es un sentimiento que comienza temprano en la vida. De manera que cuando uno analiza pues esta definición, estas palabras, están basando su movimiento pues en algo no objetivo, ya, sino subjetivo pues de cada quien. Esto en el día de hoy está tremendo. A nosotros, esta generación, nos ha tocado presenciar un movimiento que cada vez está tomando más fuerza, y precisamente nosotros estamos en una tierra, en un país donde está como el foco, ¿no? El boom. Sí, entonces esto está tremendo. Esto se está esparciendo rápidamente. Por ahí estuve viendo en las redes sociales una reunión de la ONU. Salió allí a dar una intervención una joven representante de este movimiento, y ella expresó unas palabras terribles, y dijo más o menos dijo que estamos quedados. La agenda, ya sabemos cuál, la agenda está trazada, así que de ahora en adelante, y eso fue el año pasado que dijo eso, de ahora en adelante hay que pisar el acelerador, y llamó la atención a todos los gobernantes de que pisaran el acelerador, porque estamos atrasados en la agenda y necesitamos tener todo listo para tal fecha. Creo que el 2030, algo así.